Vamos a Mateo 13. Mateo capítulo 13. Este mensaje lo he titulado Oídos que oyen y corazones que dan fruto. Y lo voy a basar en el texto de Mateo 13, del verso 1 al verso 23. Pero antes vamos a orar y poner esto en manos de nuestro Dios. Señor, Padre nuestro, gracias te damos porque tú eres bueno, tú eres misericordioso con nosotros. Y estamos hoy aquí en este lugar para escuchar tu mensaje, para escuchar tu palabra, para que pongan nuestros oídos atentos a lo que quieres para cada uno de nosotros. Te pido por mis hermanos que están ahora aquí, por los hermanos también que nos visitan de la iglesia Nuevo Amanecer en Kingston. Te doy gracias porque tú les das a ellos el tiempo de estar en este lugar. Gracias porque tú bendices a cada uno de nosotros, a nuestras familias, y te pido que podamos estar atentos a tu palabra. Te pido todo en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Hermanos, hoy quiero que nos acerquemos a este pasaje que a lo mejor para muchos es muy conocido, pero no siempre es muy bien entendido. Es una parábola sencilla, pero es profundamente espiritual. Una historia corta, pero que también es eternamente confrontadora. Jesús, hermanos, no nos está hablando aquí sobre la agricultura. Él nos está dando una clase, Él no está tampoco dando una clase de campo. Ustedes van a decir, bueno, está hablando de semilla, de tierra, No, pero no está hablando de eso. Él está abriendo una ventana al misterio del corazón humano. Quiero que escuche con atención esta frase, hermano. La palabra que escuchamos no siempre es la palabra que recibimos. Otra vez, la palabra que escuchamos no siempre es la palabra que recibimos. Y la palabra que recibimos no siempre es la palabra que produce fruto. El problema, y quiero que esto quede muy claro, nunca ha sido el sembrador. El problema no es el sembrador es Cristo. El sembrador es perfecto. El sembrador sabe lo que hace. El problema tampoco es la semilla, hermanos. A ver, levanten su semilla. No me levanten celulares, por favor. Levántenme la semilla como debe de ser. La semilla. Hay que levantar la semilla, no el celular no es la semilla. Porque la semilla es poderosa. La semilla es la palabra eterna, es la palabra viva, es la palabra que mueve lo vacía. Entonces, ¿dónde está el problema? Me van a preguntar ustedes. Bueno, el problema está en la tierra, en el corazón, en mi interior, en su interior. Y hoy quiero que escuchemos esto, hermano, hermana, qué tipo de tierra somos cada uno de nosotros. Y voy a leer el texto, dice Mateo capítulo 13, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron:
¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es la palabra del Señor. Hermano, antes de entrar a esta parábola, necesitamos entender dónde estamos. Bueno, Mateo capítulo 13 es un punto de transición en el ministerio de Jesús. Los líderes religiosos ya lo estaban rechazando. El pueblo estaba dividido. Unos lo siguen, otros lo cuestionan, otros lo ignoran. Y ahora Jesús comienza a hablarles en parábolas, y no es para complicar la verdad, sino para revelar a quienes realmente la quieren y esconderla de quienes escuchan solamente por curiosidad. Y esta parábola no es la primera por casualidad, es la primera porque en ella explica por qué algunos escuchan la palabra y cambian, y otros escuchan exactamente lo mismo y no pasa absolutamente nada. Jesús dice, no todos los que me oyen me reciben, no todos los que me escuchan me entienden, y no todos los que me entienden dan fruto. Aquí Jesús describe 4 tipos de corazones, 4 respuestas a la palabra. Ya dijimos cuál era la palabra, la semilla. Y hoy vamos a recorrer juntos, hermanos, no para juzgar a nadie, sino para permitir que Dios nos examine a cada uno de nosotros en esta tarde. Por lo que vamos a compartir 4 lugares en donde puede caer la palabra de Dios. Y revisar nuestros corazones, identificar en dónde estamos cada uno de nosotros. Y primeramente nos habla del camino. Y para mí, o para este estudio que este mensaje, el camino es un corazón endurecido. Y quiero que imaginen, bueno, muchos de nosotros vivimos en un lugar donde los caminos no eran como aquí, que todas las carreteras tienen concreto y todas están sin pozos como en Monterrey, todas están bonitas. Bueno, pero imagínense usted un camino en un campo así antiguo, piso duro, de tierra, compactado por el paso de las personas y los animales. La tierra estaba apretada, nada entra, nada penetra. Bueno, en el verso 4 Jesús dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y luego lo explica más adelante, ya lo leímos también, dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así puede pasarnos, hermanos, que la palabra cae, pero no entra. Que la palabra suena, pero no penetra en nuestro corazón. Que la palabra se predica, pero rebota. Y así es un corazón endurecido. Yo le podría preguntar, o podrían preguntarnos, bueno, ¿y cómo se endurece un corazón? Pastor, ¿cómo se endurece un corazón?
Bueno, una de las razones es a través del orgullo. Cuidado con el orgullo. Porque cuando una persona piensa, yo estoy bien, o cuando decimos, ay, eso yo ya lo sé, o cuando decimos también, ay, ese mensaje no era para mí. El orgullo cierra la puerta para que no entre la palabra en nuestro corazón. ¿Cuántas veces escuchamos el mensaje, pero pensamos, ¿para quién será ese mensaje? Y no dejamos entrar la palabra en nuestro corazón, la dejamos a un lado. Podemos estar predicando aquí enfrente, o puede estar dando a alguien una clase, una lección de escuela dominical, y decimos, no, es que eso no es para mí. Ha de ser para alguien más. El pastor le está predicando a cualquier otra. Yo no estoy predicando para nadie, estoy predicando primeramente para mí. La predicación es para mí. Hermano, el orgulloso escucha, pero no permite que la palabra lo confronte. ¿Y qué más? ¿Cómo más endurecemos un corazón? Bueno, a través de un pecado no confesado. El pecado escondido actúa como una capa dura en nuestro corazón. Y cuando más tiempo pasamos sin confesar ese pecado, más difícil va a ser sentir la voz del Espíritu Santo que nos está queriendo redarguir. La persona oye, pero algo dentro de la persona está totalmente apagado. Por más que el Espíritu Santo nos quiera redarguir y nos llama al arrepentimiento, nos resistimos a dejar ese pecado. ¿Qué más? Bueno, a veces heridas profundas que no han sanado en nuestra vida. Hay gente que no rechaza la palabra, pero rechaza todo aquello que le recuerda el dolor. No sé, heridas familiares, a lo mejor algunas traiciones, el abandono, alguna decepción, algo que pasó en su vida, y eso crea una defensa interna en nuestra vida que no deja que la palabra entre como debería de entrar en nuestro corazón. Ponemos un bloqueo, ponemos un stop, la palabra no va a pasar, aun por más predicaciones que escuchemos en el día a día, ponemos un stop o un alto, porque tenemos una herida que nos duele más que la palabra nos pueda confrontar nuestra vida. Y todas las cosas que parecen no tener solución en nuestra vida nos alejan de dejar que la palabra de Dios nos ayude a resolverlas. Bueno, pero también a través de las tradiciones que cierran el entendimiento. Cuando hay alguien que dice, bueno, es que así me lo enseñaron a mí, cuidado. O cuando decimos, bueno, es que yo así siempre he sido. Y no queremos cambiar ni tomar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la tradición así me dijo, no, es que si eres así, que nadie te cambie, que nadie te mueva. Tú eres así y así vas a ser. No necesito aprender nada más, yo así soy bien. Bueno, la tradición se vuelve un muro que impide que Dios revele cosas a nuestra vida. El problema de la tradición es dejar que sustituya la voz de Dios. ¿Qué más? Bueno, es que hay muchas cosas por las cuales se puede endurecer un corazón. La crítica constante. El crítico no escucha para aprender, escucha para juzgar. Estamos tan ocupados señalando las fallas que no recibimos nada para nuestra vida. La crítica endurece porque pone el enfoque en otros y no en nosotros mismos. Somos muy buenos para criticar los pecados visibles de los demás, sin querernos quitar la paja que tenemos primero en nuestro ojo. Entonces eso nos endurece mucho el corazón. Y también a través de una vida que escucha pero no obedece. Podemos escuchar miles de predicaciones, muchas predicaciones, y cada vez que Dios nos habla, no obedecemos. El corazón se acostumbra a ignorarlo, hermanos. Poco a poco la sensibilidad espiritual se pierde. Escuchamos sin obedecer a Dios. Y el corazón, hermanos, no se endurece de golpe. No es algo que mañana ya tengo el corazón endurecido. No, se endurece poco a poco, pero hoy Dios quiere ablandar lo que se ha endurecido. La Biblia nos dice hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y bueno, y podemos preguntarnos, ¿y qué hace el diablo? Porque también dice ahí que las aves, y vinieron las aves y la comieron. Jesús dice que las aves representan al enemigo. Y el enemigo, hermanos, viene durante la predicación. ¿Y qué pasa durante la predicación? Nos distrae, nos confunde, nos roba
y nos tapa los oídos espirituales para que usted, este mensaje que le estamos predicando hoy, no entre a su corazón. El enemigo no le teme a una Biblia predicada, hermanos, le teme a una Biblia recibida. Cuando realmente yo recibo la palabra y me quedo con ella, porque cuando realmente la recibo la palabra, entonces no le doy lugar al diablo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, hermanos, un corazón endurecido es el campo preferido de Satanás. Cuando nuestro corazón está totalmente endurecido, ese es el campo preferido en donde la semilla prácticamente ni nos interesa ni nos importa. La gente que escucha mensajes poderosos, pero salimos igual de aquí. Cuando la gente que dice: yo ya me lo sé. Gente que vive vacunada contra la palabra, no, que la palabra ni me toque, que ni se me acerque. Hoy deberíamos haber leído ya todo el libro de Juan y deberíamos estar ya aproximadamente en Hechos 13, según el discipulado que estamos llevando. Pero a lo mejor ni siquiera he abierto la Biblia en estas 5 semanas en las que hemos estado tomando el tiempo para leer un capítulo diario. Gente que siempre piensa que el mensaje es para otro, no es para mí, es para otro. El pastor aquí es a otro, no es para mí. Gente con religión pero sin transformación. Necesitamos transformarnos. Y quiero preguntarle con todo el amor de Cristo: ¿la palabra entra en ti o rebota en ti? Entonces, hemos visto que primero, que la palabra puede caer en un corazón totalmente endurecido. Pero ahora vamos a ver también que dice que la tierra cayó en, la semilla cayó en tierra pedregosa, y hablo de un corazón superficial. Jesús dice en el verso 5 y 6, dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Dice que no era una tierra llena de piedras arriba, no habla de tierra llena de piedras arriba, era una capa de tierra con roca abajo, por encima se veía bien, pero por dentro estaba dura. Y noten esto, dice la palabra que recibieron la palabra con gozo. Lloraron, se emocionaron, prometieron, pero al final no permanecieron. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegó la tribulación, cuando llegó la persecución, cuando llegó la prueba, se apartaron. ¿Y qué significa eso para nosotros, hermanos? Bueno, es que un cristiano sin raíces es un cristiano que no crece. Un cristiano emocional pierde su fuego cuando la emoción baja. Un cristiano sin profundidad se quiebra en la primera tormenta. Cuidado cuando venga una prueba en nuestra vida y digamos: es que a mí Dios no me ama, y me aleje y pierda ese gozo, pierda eso. Cuando Jesús habló de un terreno pedregoso, se refería justamente a esto: gente que recibe la palabra con alegría, que recibe la palabra con emoción, pero al no tener raíces no permanece. Y hoy tristemente muchos viven su fe así, bonita por fuera pero frágil por dentro. ¿Y cómo sabemos si realmente tenemos raíces o no? Bueno, hermanos, una persona con raíces no vive por lo que siente, vive por lo que sabe. No ora solo cuando siente ganas, no adora solamente cuando la música esa es la que le gusta, no viene a la iglesia solo cuando todo me está yendo bien. Dios busca a Dios por convicción, no por emoción. Tenemos que buscar a Dios por convicción. Las emociones cambian, pero las raíces permanecen. ¿Qué más? Bueno, cuando seguimos fieles aún en tiempos difíciles, van a venir tiempos difíciles. La gente a veces dice: bueno, es que ya recibí a Cristo en mi corazón, entonces todo va a ser color de rosa, no me va a pasar nada, todo va a estar bien, todo va a ser una tranquilidad profunda todo el tiempo. Y las raíces, hermanos, se prueban cuando llega el calor, cuando sopla el viento, cuando la crisis nos aprieta.
Y un cristiano con raíces, hermanos, no deja de orar porque llegue una prueba, al contrario, nos aferramos más a Dios. La fidelidad, hermanos, no se demuestra con los éxitos, se demuestra en las temporadas difíciles. Además, cuando no vivimos de predicación en predicación, hoy hay cristianos que dependen de una palabra para sobrevivir la semana. Ya fui a escuchar el mensaje del domingo y de ahí para allá ya no sé qué pasa hasta el próximo domingo o el martes si pude venir. Bueno, un cristiano con raíces, hermanos, no depende solo del domingo, sino que se alimenta entre semana, abre su Biblia, ora, escucha la voz de Dios a diario. Cuando la palabra, hermanos, nos guía y no a las circunstancias de la vida. Un cristiano sin raíces normalmente cambia según el clima espiritual de la semana. Si me va bien, oro. Si me va mal, pues me desconecto porque Dios no me ama, me está yendo totalmente mal. Bueno, pero un cristiano con raíces camina según la palabra y no según lo que esté pasando a su alrededor. La palabra del Señor es nuestra brújula, es quien nos guía, es quien nos va a llevar, quien nos va a dar las instrucciones para lo que estamos haciendo día por día, no nuestro estado de ánimo. Si tomamos en cuenta nuestro estado de ánimo, vamos a caer. Vamos a perder el gozo de nuestra salvación. Cuando oramos en intimidad con nuestro Dios. Hermanos, la oración secreta revela nuestras raíces. Cualquiera podemos orar en público, pero las raíces se forman en la intimidad. Cuando apagamos nuestro teléfono o cuando dejamos nuestro celular en un lado, cuando cerramos las puertas, cuando solo Dios nos ve, ahí es donde un cristiano va a crecer realmente de verdad. Cuando dejamos a un lado aquellas cosas que nos están estorbando para nuestra comunión con nuestro Dios. Y también, bueno, cuando obedecemos aunque no entendamos todo. A veces no entendemos todo lo que la palabra del Señor nos dice, pero si el Señor me está diciendo que no las haga, las tengo que obedecer. La obediencia es la mayor evidencia de que creemos. Y a veces Dios nos pide algo que no comprendemos del todo. A veces no lo entendemos todo. Pero un cristiano obedece porque confía. Obedecemos porque confiamos que la palabra del Señor es para cada uno de nosotros. La fe no es entenderlo todo. La fe es obedecer incluso cuando no vemos las cosas totalmente claras. Si queremos saber dónde están nuestras raíces, hermanos, bueno, no miremos nuestras emociones, miremos nuestras decisiones. Y la pregunta podría ser, ¿seguimos buscando a Dios cuando no lo sientes? ¿Nos mantenemos firmes cuando todo se mueve? ¿Nos alimentamos de la palabra más allá del domingo? ¿Obedecemos aunque no entendemos? Bueno, ahí se revela realmente si nuestra fe es superficial o si tenemos raíces profundas en Cristo. Puede haber personas, hermanos, conectadas, sirviendo, sonriendo, pero sin raíces. Todo lo que hacen, todo lo hacen con entusiasmo, pero no con profundidad. Hermanos, la emoción es buena. Podemos emocionarnos, venir y estar gozosos, pero la emoción no sostiene una vida espiritual. No estamos aquí por emociones. El problema a veces de muchas de las religiones o sectas es eso. Vamos a emocionarnos, vamos a esto, te quieren emocionar, pero la emoción no sostiene una vida espiritual. Necesitamos raíces. Necesitamos profundidad. Necesitamos una comunión real con Dios. Entonces, la palabra puede caer en un corazón duro o puede caer en un corazón superficial, pero también puede caer en un corazón dividido, y eso lo vemos en el texto, en el verso número 7. En el verso 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Un corazón dividido. Jesús dice que la semilla sí entró, sí creció, pero no pudo prosperar. ¿Y por qué? Bueno, porque los espinos la ahogaron. ¿Y cuáles son esos espinos? Jesús los identifica y dice los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas. ¿Cuáles son los afanes de la vida? Bueno, cosas legítimas, pero que se vuelven una carga para nuestra vida.
Jesús no dijo que los afanes eran mal, son cosas malas, no dice que sean pecados, son cosas legítimas, es trabajar, es estudiar, es pagar cuentas, es cuidar una casa, es atender a nuestros hijos, responsabilidades normales de la vida. Pero los afanes se vuelven un problema cuando toman el primer lugar en nuestro corazón. Los afanes son cosas buenas que se vuelven demasiado buenas. Cosas necesarias que se vuelven prioridades absolutas. Y cuando eso pasa, hermanos, la vida espiritual empieza a apagarse poco a poco. Hermanos, los afanes tienen una voz muy sutil. Ahora mañana estás muy cansado. Lee la Biblia después, o no te alcanzó el tiempo. Ve a la iglesia cuando puedas. Ahorita hay cosas más urgentes. Ya oraste la semana pasada, Dios sabe que estás ocupado. Dedícate al trabajo, la fe puede esperar. Los afanes, hermano, nunca te dicen, deja a Dios, solo te dicen después. El afán no te va a decir, vas a dejar a Dios, no, pero te dice, hazlo después. Y ese después se convierte en semanas, se puede convertir en meses, se puede convertir en años, sin profundidad espiritual. Los afanes, hermanos, son enemigos del fuego espiritual. No lo apagan de golpe, lo apagan lentamente. Como una vela que se consume día a día sin que uno se dé cuenta. Bueno, ¿y por qué son tan peligrosos los afanes? Bueno, porque los afanes no parecen un pecado, pero producen el mismo resultado. Nos roban el tiempo con Dios. Nos quitan la sensibilidad espiritual. Nos debilitan en la fe, nos alejan de la comunión con Dios, nos distraen de la voz del Espíritu Santo. Los afanes, hermanos, son espinas, no matan rápido, pero aprietan, crecen, ocupan un espacio hasta que dejan que nuestra vida espiritual se quede sin aire para respirar. Entonces, tenemos que tener cuidado con los afanes. Pensamos a veces que es más importante el trabajo, que es más importante algunas otras cosas, y les damos esa prioridad que no deberíamos, en lugar de darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y no solamente nos habla de los afanes, sino también dice que el engaño de las riquezas. No son las riquezas, hermanos. Algunos dicen, no, es que si traes dinero, entonces estás mal con Dios, porque la misma Biblia habla de las riquezas. Aquí no se está hablando de las riquezas, sino es el engaño de las riquezas. Jesús, como claro, no dijo las riquezas, sino el engaño de las riquezas. Es decir, la mentira que las riquezas cuentan. No es el dinero en sí, hermanos. Es lo que el corazón empieza a creer acerca del dinero. ¿Qué es el engaño? Bueno, necesito más para ser feliz. El corazón empieza a creer que la verdadera alegría está en lo que puedo comprar, a donde puedo viajar, lo que puedo tener, lo que puedo disfrutar. Pero la felicidad del mundo, hermanos, es temporal. La del Espíritu es eterna. Necesito más para estar seguro, para sentirme bien, para estar seguro de que mi familia, mis hijos, todos tengan dinero. Bueno, el engaño hace pensar que entre más tengo, más protegido estoy. Hermanos, la Biblia dice que solo Dios es nuestro refugio y fortaleza, no nuestra cuenta bancaria. Solo Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Necesito más para vivir bien. Otra de las cosas que decimos, la sociedad nos empuja a decir que una persona que vale más es la que posee más. Pero Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Necesito más antes de servir a Dios. El engaño nos convence a muchos de que cuando tenga más tiempo serviré a Dios. Cuando me estabilice, seré fiel. Cuando gane más, voy a ofrendar.
Pero esa estabilidad nunca llega porque el engaño siempre dice todavía no, te falta un poco más, todavía no tienes todo, te falta, todavía te falta, y seguimos, y seguimos, y seguimos. ¿Y qué produce el engaño de las riquezas? Nos quita la confianza en Dios, porque pensamos que el dinero es más importante que lo que Dios me pueda dar, y realmente es Dios el que me da todas las cosas. Todas las cosas me las da Dios. Amén. Crea idolatría al trabajo. ¿Por qué? Porque a veces no venimos los domingos porque decimos necesito ir a trabajar porque me van a pagar overtime si iba el domingo. Y ya no me iban a pagar a 40, me iban a pagar a 60. Entonces, échale mano, 6 por... No, son mucho dinero. Bueno, nos crea idolatría en el trabajo. Enfría el amor por las cosas espirituales. Cambia la fe por la ambición. Cambiamos la fe por la ambición, nos empieza a ganar la ambición por el trabajo, por el dinero, y deja sin fruto lo que Dios ya sembró. Es como una espina que crece alrededor de la palabra sembrada en nuestro corazón y la aprieta hasta dejarla sin espacio para crecer. Entonces, los afanes son lo urgente que desplaza a lo importante. Y el engaño de las riquezas es lo temporal que roba lo eterno. Entonces, los afanes nos dicen, hazlo después. Las riquezas te dicen, necesitas más. Y mientras la persona escucha estas voces, la palabra del Señor deja de dar fruto. La pregunta sería, ¿qué espinas están creciendo en nuestro corazón? ¿Qué espinas estamos dejando crecer en nuestro corazón? ¿Los afanes? ¿Las riquezas? ¿Los afanes nos han robado tiempo con Dios? ¿El engaño y las riquezas nos han distraído del propósito de Dios para nuestra vida? ¿Qué está ocupando el lugar del Señor Jesucristo en nuestra vida hoy? El terreno no se cambia solo. Se limpia, se poda, se arranca, se ordena, y hoy es día de quitarnos todas esas espinas que podemos tener. Permitir que la palabra de Dios vuelva a crecer en cada uno de nosotros. ¿Y qué pasaba con este corazón, hermanos? No rechaza la palabra. Ya vimos que el primero ni siquiera dejaba entrar la palabra, el segundo se gozaba. Este corazón, esta tierra no rechaza la palabra, no deja la fe, no abandona a Cristo, pero Cristo ya no es el centro en su vida. La palabra compite, y cuando compite la palabra, pues la palabra pierde, porque nos ganan los afanes y el engaño de las riquezas. Y está la palabra siendo ahogada en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de identificar hoy nuestros espinos, los que podamos estar teniendo. Dios no puede quitar lo que nosotros no podemos reconocer. Tenemos que reconocer qué cosas nos están quitando o dividiendo nuestro corazón. Y finalmente, hermanos, habla de la buena tierra, de un corazón obediente. El verso 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene, no es ya es el verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Finalmente Jesús dice, pero parte cayó en buena tierra. La buena tierra no significa una tierra perfecta. Significa una tierra trabajada, una tierra suave, una tierra abierta, una tierra enseñable, una tierra que está dispuesta. Jesús dice que la buena tierra oye, que la buena tierra entiende, recibe y obedece y da fruto. ¿Y qué clase de fruto? Bueno, Jesús dice que unos dan a 100, otros a 60 y otros a 30. Hermanos, no importa la cantidad, importa que haya fruto. A veces decimos, no hermano, es que algunos hermanos, mira todo lo que están trabajando y haciendo esto, y yo siento que lo que estoy haciendo es poco. No importa, estamos dando fruto. Lo importante es que la palabra llegue a nuestros corazones y que demos fruto. Dios no te compara, no nos compara con otros. Dios te pide fruto según tu tierra. Cuando Jesús habló de la buena tierra, dijo que esa tierra produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y el fruto es una evidencia visible de una vida transformada por Dios. Hermanos, no son las palabras, no son las emociones, no son las intenciones. Es el cambio
real que el Espíritu Santo produce en una persona que se rinde a Cristo. Algunas cosas que podríamos ver, bueno, a lo mejor mi carácter ya cambió, hermano. Ya no soy el mismo desde que he recibido a Cristo y he entendido la palabra. El fruto se nota cuando lo que antes dominaba mi vida comenzó a morir. El mal genio, la soberbia, la mentira, la amargura. El Espíritu comienza a formar en cada uno de nosotros un carácter más parecido al de Cristo. Pacientes, humildes, íntegros, un corazón sembrado por Dios cambia en la manera de responder, de hablar y de vivir. El fruto del Espíritu Santo tiene que ser parte de nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Esas cosas deben ser visibles en alguien que está dando fruto. ¿Qué más? Bueno, tenemos que obedecer al Señor. Y la obediencia es quizás el fruto más claro. No solamente saber la palabra, sino hacerla. Un cristiano que da fruto obedece aun cuando no lo entiende todo, y ya lo hemos visto en el anterior. Aun cuando nos cueste, aun cuando nos duela. La obediencia realmente demuestra que Cristo gobierna mi vida. La santidad no es perfección, pero es separación. Es decir, me tengo que separar del pecado, me tengo que separar de ambientes que dañan mi fe, me tengo que separar de aquellas cosas que me apagan el espíritu. ¿Qué más? Bueno, mi servicio. El fruto tiene que ser visible con el deseo de servir. Un cristiano con fruto no solo recibe, también da. Busca cómo ayudar, cómo bendecir, cómo aportar a la obra del Señor. La fidelidad, la generosidad, el perdón, la paciencia, la compasión. Hay muchas cosas, la pureza, hay tantas cosas. Mi testimonio tiene que ser